Bueno, hola, muy buenas tardes. Estoy aquí, ya veis, con una videoconferencia muy interesante, dos invitados estupendos, expertos en resiliencia. Tengo a Jordi Granet, que él es filósofo, y muchas cosas más, pero yo creo que en este momento realmente hablar de él como un filósofo, alguien que nos puede ayudar a reflexionar sobre un concepto como la resiliencia, pues es más que suficiente. Y también tengo a Ana Forés, ella es profesora de la Universidad de Barcelona. Y también ella fue mi profesora en el posgrado de Educación Emocional y me impartió la clase de resiliencia, con lo cual yo también he aprendido mucho con ella. Ambos han participado en congresos de educación emocional que hemos organizado en Navarra y para mí pues, son dos personas de referencia. Si yo necesito saber algo sobre resiliencia, sobre educación emocional y me tiene que venir alguien a la mente, pues seguro que ellos serán dos personas de las que tiraré como fuentes fiables y personas de referencia para mí, como una persona comprometida con la educación y además con un hambre y una sed de aprender continua. Pero bueno, quiero hablar hoy sobre algo que me inquieta y por eso les he invitado. Buenas tardes, Jordi, buenas tardes, Ana, ¿cómo estáis? Cada uno confinado en su casa, ¿verdad? Evidentemente. Por solidaridad, por responsabilidad, han aceptado mi invitación a participar en este encuentro que queremos compartir a través de las redes sociales y que lleguen a muchas casas más donde también haya personas confinadas y, bueno, pues viviendo esta situación que tenemos y que además no solamente ni en tu ciudad ni en tu país, sino es una situación que nos afecta al mundo entero. Bueno, pues lo primero que quiero preguntaros, Jordi, Ana, no sé quién de los dos quiere contestar a esta pregunta. Yo me imagino que Jordi le dará la palabra a Ana por las veces que le he visto, siempre dice Ana, contesta tú, ¿verdad? El tema de la resiliencia. ¿Por qué la resiliencia en estos tiempos de confinamiento, de crisis mundial, de hogares repletos de padres y madres conviviendo con sus hijos como nunca antes hemos convivido? ¿Por qué cobra sentido la resiliencia hoy más que nunca, quizás en estos tiempos actuales, y que las familias encuentren en este concepto algo de utilidad, de interés, algo práctico, ¿no? Que sea un concepto que realmente le vean esa utilidad que tiene, ¿no? ¿Quién me quiere contestar a esta pregunta? Bueno, yo empiezo y continúa Jordi y así será más fácil. Bueno, la resiliencia nos interesa ahora, pero nos tendría que interesar siempre, ¿eh? Como la empatía o como la asertividad o como cualquier otra, ¿no? Capacidad también emocional. Pero sí, realmente, claro, si la resiliencia es una generadora de oportunidades, pues qué mejor que ahora, ¿no? Que en este momento que estamos, ¿no? Tan faltos de todo, ¿no? Pues podemos empezar a generar, ¿no? Otros escenarios y generar también oportunidades que se nos dan en el día a día de esta situación, ¿no? Por tanto, es muy poderosa la resiliencia, muy poderosa. Y ahí Jordi nos explicará por qué los cisnes negros están presentes. Antes de hablar de cisnes negros, en la misma línea que Ana, yo me acuerdo de una conversación con Ana cuando estábamos haciendo el primero de los libros sobre resiliencia y después en el segundo, donde lo hemos enfatizado todavía más, hemos utilizado el verbo resiliar. Yo me acuerdo que cuando lo utilizamos mucho en el segundo libro, Ana me dijo, léete otra vez el primero, porque ya utilizábamos resiliar en el primer libro. Resiliar, claro, no estamos habituados a utilizar este verbo y utilizamos más el concepto de resiliencia. Y lo refería a lo que tú decías, Leticia, de que es resiliar es un proceso y por tanto va referido a acción y son cosas que podemos hacer. Y esa es la primera impronta que quiero aportar, resiliar, cosas que podemos hacer. No es teoría, no es bagaje conceptual solo, es cosas que podemos hacer en este caso. Y como bien ha dicho Ana, antes, durante y después. El problema es que hablamos de resiliencia, desgraciadamente, durante el caso de la COVID-19, que es un cisne negro. Y tal vez hagamos algo después, pero en todo caso nunca hacemos cosas antes. Y eso es un toque de atención. La COVID-19 es un cisne negro. ¿Qué es un cisne negro? El cisne negro es un acontecimiento que no se puede predecir, de gran sorpresa y gran impacto.
como puede ser la crisis económica en el 2008, un atentado terrorista o un terremoto o un tsunami. Esos son cisnes negros. Y la pandemia, la enfermedad del COVID-19 es un cisne negro. ¿A qué nos remite? A que vivimos en un mundo de incertidumbre y no sabemos vivir con incertidumbre. ¿Quién nos puede dar lecciones sobre cómo vivir en incertidumbre? Las personas resilientes. Sí, realmente el concepto de resiliencia lo podemos entender como concepto, como idea, ¿no? Resistir ante la adversidad y a poder ser salir fortalecido, ¿no?, de una situación adversa. Entonces, como concepto lo entendemos y quizás podemos conocer ejemplos de personas resilientes como es verdad que hemos visto en campos del Holocausto, ¿no?, campos de concentración, como muchos judíos han salido adelante, han escrito sus testimonios y las tenemos como personas resilientes, ¿no? Viktor Frankl, ¿no? O sea, como personas resilientes que dices, bueno, ellas son las personas resilientes, ¿no? Pero como que me quedan un poco lejos, ¿no? Pero de alguna manera, en esta pandemia también van a surgir esos testimonios de personas resilientes, de los que luego leeremos sus libros, ¿no? Y entonces diremos, mira, aquella fue una persona resiliente del COVID-19, ¿no? O sea, ahora mismo esas personas resilientes se están formando de alguna manera, ¿no? Pero antes han tenido que tener una preparación, han tenido que tener, ¿no?, un bagaje, un recorrido, un desarrollo personal. Esto también, las personas resilientes tienen que saber que disponen de esos mecanismos, de esos recursos. Hay veces que no saben que tienen esos recursos a su disposición para crear su resiliencia frente a esta adversidad, ¿no? Y como que hay que recordárselo, ¿no? Entonces, en este sentido, si una madre o un padre, ¿no?, que tiene que sacar adelante su familia con todos sus miedos, preocupaciones y demás, ¿qué habría que decirle en cuanto a sus recursos? ¿Cuáles son los recursos que probablemente él tiene, dispone, que le van a permitir resistir en esta situación adversa? Claro, es un poco lo que decía Jordi sobre el antes, ¿no? Sobre esos recursos que ya llevamos, ¿no? Y que a veces no somos conscientes, como tú decías, ¿no? Y que los tenemos que poner en juego, ¿no? Claro, la resiliencia no es unifactorial, no es que haya un factor que ya lo tenemos, lo trabajamos y estiramos de él, ¿no? Sino que es multifactorial. Entonces, hay muchos elementos, ¿no?, que están ahí, que a veces no somos conscientes y que ahora, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ¡guala!, ¿no? No sabía que, ¿no?, que sería tan fuerte, ¿no? O me ha sorprendido, ¿no?, pues esa valentía o me he permitido estar triste, ¿no? Me he permitido hacer esa introspección, ¿no?, de dónde quiero poner la atención, de dónde quiero yo focalizar, ¿no? O qué quiero hacer yo con esta situación, ¿no? Por tanto, la premisa sería esa, a los papis y a las mamis decir, mirar un poco para adentro porque lleváis una mochila súper llena de potencialidades, ¿no? Que hay que saber manejar y que lo estáis haciendo seguro casi todos maravillosamente bien. Jordi, sigue. Cuando explicamos resiliencia, acostumbramos, para dar impacto, a explicar vidas que parecen de película. Resiliar es una acción de la vida cotidiana. Es decir, tú, yo, los vecinos, la gente, somos la gente de la calle la que resiliamos, la que podemos resiliar. Segunda idea, todo el mundo, esto lo explica muy bien Ana, todo el mundo puede resiliar. Es una capacidad que todos tenemos. El problema está en cómo desarrollar esa capacidad. Hace 2 o 3 días, bueno, ya hace unos días con Ana estamos trabajando varias encuestas que se intentan hacer para pasar a la gente que está en confinamiento para saber evaluar o medir grados de resiliencia. Y nos hemos encontrado con unas cosas curiosas, ¿no? ¿Verdad, Ana? Por ejemplo, claro, nosotros, ¿qué preguntas podemos hacer? ¿Usted en época de confinamiento está llevando los conflictos de manera diferente? ¿Usted está, cómo toma en estos momentos los problemas que puede tener con su hijo? No sé si alguna pregunta más me dejo de ese estilo, ¿no, Ana? Y si os fijáis, son preguntas que son deficitarias. Lo digo porque voy a llegar a decir, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y con Ana y yo discutíamos estas preguntas deficitarias, es decir, y nos dan la pista. ¿Qué deberíamos preguntar sobre la resiliencia? ¿Qué cosas puedes hacer conjuntamente
con tus hijos, por ejemplo, en casa. Ya que ahora tienes tiempo que antes no tenía, ¿qué es lo que puedes hacer? Y Ana nos decía de manera maravillosa, ¿no? Es decir, ahora podemos reír, bailar, aburrirnos incluso con nuestros hijos. Eso es resiliar en estos tiempos de confinamiento. Sí, mira, hace poco me preguntaba un papá, me decía, acabo de corregir a mi hija y creo que me he equivocado, quizás la manera, el tono, el cómo abordó la situación. Yo ahora mismo, si me echo para atrás y cambio la decisión que he tomado, ella no me tendrá en consideración, no perderá autoridad o, bueno, o si me he equivocado puedo cambiar de opinión e incluso disculparme si las formas no han sido, ¿no?, bajo mi punto de vista, ¿no?, correctas. Bueno, pues esta es una pregunta que a veces nos encamina hacia hacer una acción, como dices, Jordi, que me va a preparar para ser resiliente o no. Es decir, si me he equivocado, ¿cuál es el problema de disculparme, de reconocer que me he equivocado y de tomar otra decisión, ¿no? Pero hay veces dudamos, algo tan sencillo, dudamos por el bagaje que tenemos, por las creencias, ¿no? Va a haber padres o madres que van a mantener una decisión por pura cabezonería, por miedo a que los hijos les desautoricen, y va a haber otros que van a decir, bueno, pues si me he equivocado lo voy a reconocer, me voy a disculpar y ya está. Pues esa es una acción, ¿no?, del día a día, como dices, Jordi, ¿no? Una acción que me hace resiliente frente también a la educación de mis hijos, de mi vida, de mi persona, ¿no? O sea, en los pequeños detalles está un poco a veces esa actitud, ¿no?, de la que estamos hablando, ¿no? Sí, lo que pasa que, a ver cómo lo podríamos explicar esto, ¿eh? También tenemos que entender que en este momento todos estamos pasando por un proceso de duelo, ya sean nuestros chicos o nosotros mismos, ¿no? Entonces, es decir, que las emociones están muy movidas, ¿no? Por tanto, nos tenemos que dar ese tiempo y ese permiso a equivocarnos, porque es una situación súper extraordinaria. Esto no lo hemos vivido nunca, por tanto, que la podamos fastidiar es muy, muy fácil, ¿no? Entonces, estar abierto a eso, ¿no? Estar más flexibles al cambio y a reconocernos, decir, mira, lo siento, ¿no? Lo siento porque yo no estoy bien, y entonces como yo no estoy bien, no te puedo acompañar bien, ¿no? Claro. Pero explicarlo, ¿no? Decirles sencillamente, mira, mamá, pues, ¿no?, en este momento, pues está triste, o está preocupada, o está angustiada, o no, pues eso, ¿no? Poderlo explicar. El sí porque sí, claro, es lo que no, no da pistas. Claro. Es el hecho de, yo sé que ahora se critica mucho la acción, y a mí me duele cuando se critica a las decisiones políticas por improvisar. A mí me duele, porque nosotros tenemos una concepción positiva del improvisar. Improvisar no quiere decir caos o ausencia de orden, pero no hay normas fijas. La incertidumbre que nos está viniendo lo que nos dice es que hay que ser muy prudente ante los factores, lo que decía Ana, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos va a permitir resiliar? Es multifactorial, es la incertidumbre. Estamos en un mundo donde han caído las certezas, con lo cual educar cada vez es más difícil. No más difícil, yo diría que es un arte incierto, y con lo cual hay que vigilar, hay que ser muy prudente en lanzar estas guías de oro que sirven para todo tiempo y en todo lugar. Que yo siempre digo que la primera medida para afrontar la incertidumbre es, Freire ya también lo decía, tener conciencia de la propia incertidumbre. Y ese es el mundo que viene. Ese es el mundo que viene. El mundo que viene es un mundo que va a seguir siendo incierto. En ese mundo incierto no podemos trabajar con certezas absolutas. Hay que rebajar el grado. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no podemos ponernos normas, no podemos ponernos guías? No. Pero que hay que ser prudente, muy prudente. Y a mí me gusta la amistad que tenemos con Ana. Ana es la ejemplificación de lo que es esa prudencia y esa humildad. Y por lo que te conozco, Leticia, 3/4 de lo mismo. Es muy importante hoy en día pedir a los profesionales que sean prudentes, humildes, y eso no quiere decir que no puedas establecer normas, pero vigilar, Sí. prudencia.
Entiendo lo que decís. Mirad, también os quería comentar que últimamente han salido algunas noticias de cómo también por motivos del confinamiento como que han aumentado un poco los casos quizás de violencia, no tanto de género, también intrafamiliar, de hijos hacia padres, probablemente, no sé, de hijos también hacia padres, ¿no? Lo que es la violencia filoparental, es decir, en un momento en el que hacemos toda la vida dentro del hogar, pues es posible que la violencia haya aflorado, ¿no? Y ahí es donde también el que le toque el rol de víctima va a tener que mostrar su capacidad resiliente, ¿no? Porque ya no es tan fácil buscar apoyos fuera porque no salimos, ¿no? Y ya no es tan fácil que fuera alguien se percate de que tú estás sufriendo una situación de violencia, ¿no? Entonces, ahora también en estos momentos las personas resilientes se están formando en el trauma. En un trauma diferente al que hemos podido conocer en otras circunstancias, ¿no? Porque esto es dentro del propio hogar, ¿no? Y además sin tanto apoyo exterior. Entonces, ¿esto cómo lo estáis viendo como profesionales también? Yo creo que hay dos cosas, que son diferentes. Una, las personas, aunque estemos confinadas, podemos tener una red de apoyo, ¿no? A través de la tecnología, ¿no? Seguro que tú eres una red de apoyo a muchos papis, muchas mamis, ¿no? Entonces, contar eso que tenemos gente fuera, ¿no? Que los chicos también sigan con su red de apoyo o de amigos, o no, que eso es muy importante. O sea, contar con la red es básico para resiliar, más allá de lo físico, que podemos borrar esa barrera física, ¿no? Y después, claro, cuando hay un espacio pequeño, lo primero que tienes que establecer es las normas de convivencia. Es unas normas básicas de convivencia. Cuando el espacio es más pequeño, más reglas de convivencia tienen que haber, ¿no? Bueno, pues si cada uno necesita su espacio, pues vamos a respetarlo, pero claro, eso es como un ABC, ¿no? de la convivencia y más en esta situación, ¿no? O sea, nos tenemos que poner de acuerdo como una mínimo de cordialidad, ¿no? Pero fijaros lo precioso, el juego precioso que acaba de hacer Ana Flores. Tú le has preguntado por el tema de violencias y ella lo ha reconducido al tema de, en un confinamiento con una unidad determinada, lo que hay que establecer son pautas o normas, él ha hablado de pautas o normas de convivencia. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que trabajar. ¿Cómo tejemos humanidad? ¿Cómo tejemos vínculos? ¿Cómo tejemos estas normas de convivencia? Un pequeño capítulo aparte será si hay alguna alteración en esas normas de convivencia. Ergo, leerse conflicto, cuando surge el conflicto. Y después lo tendremos que atajar. Pero las reglas macro son unas reglas de convivencia. Lo digo porque si eso lo extrapolamos a la escuela, es 3/4 de lo mismo. A mí me hace mucha gracia cuando habla la gente de convivencia y solamente se refiere al moving o a la resolución de conflictos. Hay que hacer mediación. No, primero lo que habrá que hacer son establecer estructuras de convivencia y después ya aterrizaremos para los temas de conflicto moving o otras cosas. En la familia pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, nosotros en estos momentos de confinamiento estamos desarrollando muestras de esta acción del resiliar que son preciosas. Por ejemplo, yo pongo una. Hacia las 12 normalmente cada día, mi mujer y yo vamos a caminar juntos durante 1 hora, que son unos 6-7 kilómetros, por dentro de casa, Es decir, la gente que no se asuste, caminamos dentro de casa. Y hablamos, vamos haciendo ejercicios, estamos 1 horita y es el momento que aprovechamos para hablar. Esto es precioso, esto es construcción de la convivencia de la cual hablaba Ana. Sí, hombre, también entiendo por lo que vais diciendo, ¿verdad? Que estamos también poniendo el foco en lo que había antes del confinamiento, ¿no? Porque
parece que ahora todo depende, o gran parte de la convivencia en el confinamiento depende de los hábitos saludables que seamos capaces de llevar ahora a cabo, ¿no? Es decir, si hacemos un ejercicio, la alimentación que tenemos, si llevamos en unos horarios. Pero claro, hay mucha gente que antes del confinamiento no tenía esos hábitos adquiridos y ahora es como que se los estamos pidiendo cuando no saben ni por dónde empezar. Entonces, las familias que ya tenían un clima familiar afectuoso, pues probablemente el confinamiento no les esté resultando tan difícil de llevar, y quien tenía ciertos problemas, pues igual en el confinamiento se les ha, ¿no?, acrecentado de alguna manera. Entonces, yo tengo la sensación de que es el momento, como estamos haciendo tantas reflexiones, ¿no?, pero es un momento también para preguntarnos si la educación emocional, que lleva casi 30 años de investigación científica, realmente ahora nos damos cuenta qué tanta importancia le hemos dado a la inteligencia emocional en unos momentos en los que lo estamos necesitando, y quien no tiene inteligencia emocional lo está pasando peor, ¿no? Es como también una reflexión para todo. ¿Qué importancia le damos a la educación? ¿Qué importancia le damos a la sanidad? ¿No? Es decir, estamos reflexionando, ¿no? Bueno, pues esto es otra reflexión que yo lanzo, ¿no? Si realmente la inteligencia emocional tiene su espacio o no en la sociedad en un momento en el que la estamos necesitando tanto, ¿no? No sé qué pensáis al respecto. Evidentemente, ¿no? Todo el aspecto emocional es básico y aún es más básico en este momento, ¿no? Porque justamente vamos a pasar, ¿no?, como hemos dicho antes, por esa etapa del duelo para poder resiliar. Por tanto, vamos a tener miedo, que ya lo hemos tenido, ¿no?, esa rabia, ¿no? Y ahora va a entrar una etapa de depresión. Entonces tenemos que estar como muy preparados para hacer frente a eso, porque eso es natural, que no es un vaticinio así, sino que es un proceso natural, ¿no? Entonces tenemos que estar como muy, muy bien, ¿no?, y muy equilibrados, y tirar justamente de ese trabajo emocional que hemos podido hacer, ¿no? Con lo cual, también tender puentes a aquellas personas que aún no han podido hacer ese trabajo emocional para hacer de soporte o de tutores de resiliencia, ¿no?, de ayudar a tirar, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, una de las cosas como muy sencillas, que también se han evidenciado en estos días es preocuparse más por todos los amigos y familiares, ¿no? Con un WhatsApp, ¿no?, aunque sea una cosa muy, muy pequeña, ¿no?, pero ¿seguís bien?, ¿no? O espero que estéis bien, ¿no? O todos los mensajes del trabajo empiezan, ¿no?, espero que estés bien, ¿no?, y ahora vamos a trabajar, pero siempre la primera frase es espero que estés bien, ¿no? Bueno, pues ese deseo de espero que estés bien ya habla de las emociones, ¿no? Ya es, wow, me preocupas tú, y ahora después vamos a trabajar, ¿no? Sí, O sea que hay un poco de pequeñas cosas que se pueden hacer, perdona. sí, no tanto cómo estás, sino cómo te sientes, ¿no? Claro, claro, Tú evidentemente. bueno, bien, de acuerdo, muy bien, de acuerdo, pero cómo te sientes también me interesa saberlo, ¿no? Va por ahí los tiros, ¿no? Sí, 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 evidentemente. Pero lo que pasa es que Sí. no todo el mundo lo sabe tanto como tú. No, yo era por seguirte un poco el discurso. Aquí no se trata de saber, se trata, ¿verdad?, No, encajar. aparte de cómo estás, cómo te sientes, no está claro. Sí, 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 qué bueno, qué bueno. Jordi, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás rumiando? No, estaba pensando que en la línea que decía Ana, hay un déficit en nuestra cultura de lo que todo tiene que ver con las emociones. Y lógicamente, cuando hay un déficit, en estos momentos donde más sería un recurso que nos serviría, pues más lo encuentras a faltar. Yo me imagino la repercusión, tener una unidad familiar en un piso de 40 metros cuadrados con 5 o 6 personas, con la dificultad de tener esa incertidumbre que te lleva a decir, no sé si ya no puedo pagar, no sé si el mes que viene podré comer, tengo que a más seguir con la faena educativa de mis hijos, todavía no me ha llegado el ordenador, no tengo paquete para conectarme con datos a la red, etcétera, etcétera. Si a más a esto le sumas no haber trabajado determinados recursos,
estamos haciendo, yo en ese andar muchas veces que hacemos, es una de las cosas que pienso, es decir, y doy gracias a la vida por haberme dado determinadas cosas, que decir, yo tengo un patio de 20 metros donde puedo caminar y correr, estoy en 40 metros, es decir, la pobreza muchas veces es donde incide más todavía por estas cuestiones. Y me preocupa, de hecho me preocupa. Me preocupa ahora en el confinamiento y me preocupa mucho después, porque después de la pandemia sanitaria vendrá la pandemia económica y será durísimo. Sí, Y en ese sentido, resiliarte tiene todavía mucho más sentido. bueno, estamos en esta charla entre amigos, donde cada uno ya se ha tomado el café en su casa, ¿no? Pero bueno, en este formato tan cercano, tan familiar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo las familias también quieren cercanía, las familias que acuden a profesionales porque quieren también aprender, quieren también esta cercanía tanto en los conceptos como en las personas, ¿no? El concepto de resiliencia también requiere de algo así, ¿no? De esa combinación de cercanía, de sencillez, para que no sea un concepto académico que está en los libros, sino que pueda llegar a cada familia, ¿no? De una forma sencilla. Entonces, lo que deseamos es que las familias encuentren, busquen en su interior esos recursos que seguro que tienen, que los han podido desarrollar en otras experiencias de su vida y que ahora es el momento de que pongan esos recursos a su servicio, ¿no? Yo entiendo que si hay gente que tiene mucha vida social o mucha actividad fuera de casa, ahora mismo estar en casa pues le puede venir grande, ¿no? Pero igual es porque no hemos aprendido a convivir con nosotros mismos, ¿no? Es decir, no estás sola, estás contigo, no te pareces tú suficiente, no te pareces tú una gran compañía o quizás la mejor compañía porque es la única que tienes en este momento. Esa relación con uno mismo quizás hay que recuperarla para poder ser resilientes. No sé qué pensáis al respecto, ¿no? Que esta parte de la intimidad y la relación con uno mismo, la importancia de recuperar esta parte para poder resiliar, ¿no? Sí, sí, es total. En sí la resiliencia, uno de los conceptos también muy bonitos, que es la definición de Van Stendhal, ¿no? De esto es, estoy herido pero no estoy vencido, ¿no? Es decir, bueno, estamos encerrados por necesidad y por respeto a los demás, ¿no? Pero no estoy vencido, entonces ¿qué voy a hacer yo en esta situación y cómo saco mi mejor versión de mí misma en esta situación? Y eso pasa por esa introspección, ¿no? Y por mirarnos a nosotros mismos para decir, ¿y ahora yo con esto qué hago, no? No sé, Jordi, estás ahí. No, tal cual. Es decir, yo sé que hay gente ahora que recrimina mucho el hecho de estas visiones un poco apocalípticas, pero sí que es cierto de que podemos percibir los cisnes negros, la pandemia de la COVID-19, como un toque de atención de decir, no vamos bien, tanto a nivel general comunitario como a nivel propio individual. Es decir, siempre podemos aprovechar las ocasiones para sacarle oportunidad. Y esa es la visión que Ana y yo tenemos de resiliar, ¿no? Poder generar oportunidades en tiempos de cisnes negros, en tiempos de incertidumbre. Y podemos aprovecharlo. ¿Para qué? Para hacer ese proceso de introspección. Es cierto que resiliencia muchas veces se teje en esos pequeños gestos de humanidad, pero también se pueden reproducir de otras maneras. Primero, lo puedes desarrollar en tu propia unidad, que muchas veces no tienes tiempo para hacerlo. Es lo que decíamos antes, es decir, puedes aprovechar para hacer... Ana, por ejemplo, está con sus 2 hijas y su marido. Normalmente no estáis todos juntos tantas horas, ¿no? No, seguro. Seguro que no. Y es precioso y muy bonito de decir, bueno, es una situación anómala, vamos a aprovechar ese tiempo para hacer lo que decíamos antes, para hacer cosas juntas. Y existen las videollamadas, es decir, hoy en día todos hemos aprendido a marchas forzadas en general, a utilizar todas estas herramientas, y aunque no exista esa cercanía del toque, de la caricia, sí que podemos hacer esos abrazos virtuales.
esas conversaciones virtuales, estos abrazos virtuales sirven también para resiliar. Hay una pregunta más que a mí me parece que es interesante porque estoy intentando ponerme en la piel de las familias, ¿no? Y qué es lo que las familias podrían preguntarnos, ¿no? Y sé que hay una inquietud con respecto a la autoestima de nuestros hijos. En general, ¿no? Esta pregunta a mí por lo menos me la hacen mucho, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para favorecer la autoestima de mi hijo o de mi hija, ¿no? Y también la autoestima está muy vinculada a la resiliencia, ¿no? Entonces, entiendo que al final una persona resiliente es aquella también que tiene un equilibrio en cuanto a la autoestima, ¿no? Entonces, estos dos conceptos van como de la mano, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que trabajamos la resiliencia, también estamos trabajando la autoestima, ¿no? Entonces, esas familias que tienen hijos adolescentes, ¿no? Que son otras edades diferentes, que les ha tocado un confinamiento con unas edades quizás más difíciles de llevar, no lo sé, ¿no? ¿Qué les podríamos decir con respecto a la autoestima, la resiliencia, la etapa adolescente, ¿no? La adolescencia es una etapa súper interesante y magnífica en el proceso humano, ¿eh? Somos la única especie, menos algún chimpancé, bueno, algún gorila, que tenemos adolescencia. Ningún otro animal tiene adolescencia, y si la tenemos es para algo, ¿no? Es justamente es el momento de transformación. O sea, la adolescencia es lo más resiliente que nos pasa en nuestra vida, ¿no? Por tanto, enhorabuena la adolescencia, enhorabuena. Bienvenida. Sí, sí. Bienvenida sea. Claro, todo el tema de la autoestima. Claro, como papis, a veces... Claro, yo qué sé, si mi hijo o mi hija no funcionan bien en las mates, digo las mates porque siempre es el tópico, pero es igual, la lengua, es igual, los idiomas, lo que sea, ¿no? Pues, ¿qué acostumbramos a hacer? Pues hacer refuerzo de matemáticas, o hacer refuerzo de lengua, o hacer, ¿no?, refuerzo de... Claro, si yo le estoy haciendo un refuerzo de eso y me focalizo en lo que no va bien, ¿no?, ahí la autoestima no la podemos estar trabajando. Entonces, que no le van bien las mates, pero sabe cocinar, porque en esta pandemia nos hemos puesto todos a cocinar cositas, ¿no?, en familia, pues trabajamos las mates con la cocina, ¿no? Pues los gramos, lo que sea, ¿no? O sea, o si es manitas, pues vamos a hacer algo de bricolaje, que también todo el mundo se ha puesto a hacer bricolaje estos días, ¿no? Y trabajamos las mates con el bricolaje. O sea, trabajemos sobre lo que sí le va bien, ¿no?, para trabajar con lo que no le va bien, porque es la manera de trabajar la autoestima de una manera eficiente a nivel familiar. Sí, ahí me gustaría añadirte que, porque el ejemplo me gusta mucho, ¿no? Hay veces que igual a uno de los dos padres le va mejor las mates que los idiomas, ¿no? Pues que refuerce eso a quien le gusten las mates. No vaya a ser que la propia desmotivación que tenga uno de los dos, porque ya le supone un esfuerzo las mates, no consiga motivar por su propia desmotivación, ¿no? Que es igual lo que me pasaría a mí, ¿no? Si yo tengo una dificultad con las mates y tengo que ponerme a sumar garbancitos, pero ya mi relación con las mates es difícil, pues más que motivar voy a desmotivar, ¿no? Entonces me encanta el ejemplo, pero que el que ame más las matemáticas de los dos sea quien se ponga a hacer eso, a no ser que encuentre la motivación para hacerlo, ¿no? Ese transmitir también la motivación. Es que has utilizado un ejemplo que me identifico mucho con él. Pues ahora hay unos tutoriales de mates que son una pasada. O sea, hasta te van a enamorar las mates, te van a enamorar. Sí, sí. Ya sé que aquello de tú eres de letras y tú eres de mate, ya sé que eso hay que dejar de decirlo. Ya he entendido que eso es así, pero es verdad que hay algunas asignaturas que te enamoran más que otras, ¿verdad, Jordi? ¿Qué nos dices al respecto? Mira, en esa línea, yo cuando hacía el doctorado de Sociología me dieron una clase de teoría de juegos en clave matemática y disfruté brutalmente. Era uno de los grandes sabios del doctor Domenech, uno de los grandes sabios en teoría de juegos, pero uno dice, ¿puedes disfrutar en cuestiones matemáticas? Sí que puedes disfrutar, y todos lo sabemos. Es decir, puedes disfrutar cuando se enseña con emoción, cuando se enseña desde el corazón. Entonces es cuando
y te puede gustar cualquier cosa. Me gustaría referirme a lo que ha dicho Ana brillantemente y lanzo un deseo y un poco de tristeza. Ojalá yo hubiera sabido lo que he aprendido ahora respecto a la adolescencia. Mis hijos ya son mayores y ahora cuando aprendes, como ha dicho Ana, a ver que la adolescencia no es somos casi los únicos, sino que es la etapa fundamental en la cual se asientan las bases de la adultez, de lo que vas a ser cuando seas en el futuro. Eso da una impronta. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayor parte de docentes y la mayor parte de padres y madres desconocen esa gran etapa desconocida y cuáles son sus pautas y sus posibles relaciones. Cuando la entiendes y la valoras, es precioso. Yo me acuerdo que la profesora de mi hijo, de mis hijos en edad adolescente, me decían, nos dijo, pues en una sala a todos los padres y madres, nos dijo, mira, vuestros hijos son adolescentes, es como una enfermedad, es una pasa y paciencia, y hay que pasarla. Y Guy dice, bueno, pues si me permiten la expresión, pues es lo que toca. Y ahora, ¿ves? Los avances en neurociencia, en neuroeducación, nos dicen que es todo al revés. Es una etapa que no es una enfermedad, es una etapa trascendental, que tiene una serie de características propias por los cambios neurocientíficos, etcétera, etcétera. Y que de eso puede sacar una serie de consecuencias preciosas en ese arte de tener que educar a los adolescentes. Y repito otra vez, ojalá yo hubiese sabido cuando era padre de dos adolescentes lo que he aprendido junto con Ana en el tema de la adolescencia. Y respecto al tema de la autoestima, por descontado, esa visión muy montessoriana de la cual nos hablaba Ana, es recuperar esa visión de que un adolescente, es igual, un niño, una niña, un joven, es un conjunto de potencialidades a desarrollar. Esa es la visión. El profesor, la maestra, la profesora, lo que hace es permitir, guiar, aconsejar para que explote en múltiples direcciones ese potencial que tenemos. Esa es la idea. Sí, bueno, Ana, Jordi, yo creo que por ir un poco finalizando y un poco recordar algunas ideas que hemos hablado y poner un poco un punto y final, ¿no? Hemos hablado de que la resiliencia ahora la estamos necesitando, pero evidentemente es algo con lo que tenemos que trabajar y vivir. Y que quizás ahora se están preparando esos testimonios resilientes que veremos más adelante que han sobrevivido a esta pandemia como una adversidad que les ha tocado, ¿no? Superar. Es verdad que tenemos recursos que igual desconocemos que están a nuestro servicio y si no los tenemos los acabaremos desarrollando. Los padres y las madres están en casa cumpliendo con distintos roles, tanto de padres como de docentes, y se están encontrando también con dificultades y con estrés añadido. Por eso hay que ser flexibles, como decíais, ¿no? Ser flexibles y poner una serie de normas para que la convivencia sea lo mejor posible y que pues esa violencia pues no tenga un lugar dentro de nuestras casas. Y un poco como punto y final, o como me suele gustar, ¿no? ¿Con qué titular, ¿no? Terminaríamos, con qué idea final, ¿no? Podríamos ir culminando este encuentro virtual para que las familias se queden con un buen sabor de boca o con un, ¿no? ¿Cuál es la guinda del pastel? Bueno, más con titular, yo sí que quería reforzar como dos ideas. Una es, esta pandemia no tiene por qué ser traumática, o sea, esto no tiene por qué generar trauma. Y eso pasa por cómo nos explicamos o nos explican la situación que estamos viviendo. Y eso es fundamental, ¿sí? Y la segunda es que no nos olvidemos del humor.
que nos dediquemos también a espacios del día a reírnos, porque el humor nos ayuda no solamente a resiliar, sino a vivir, pero también a resiliar. Yo haré una reflexión. Fijaros una cosa, ahora la gente me va a entender. Sabemos que las decisiones que estamos sanitarias, básicamente políticas, que estamos tomando ahora respecto a la COVID-19, tienen repercusión como mínimo, por la propia característica del coronavirus, 14 días después. Lo que hacemos ahora, recogemos su incidencia 14 días después. En el proceso de resiliencia es lo mismo, pero con mucho más tiempo. Lo que siembras ahora, lo que haces ahora, lo vas va a tener incidencia mucho tiempo después. Con lo cual, el mensaje es muy claro. Empieza ya. Me quedo con eso, me quedo con el humor, me quedo con empieza ya, me quedo con la incidencia que tiene las pequeñas acciones que llevamos a cabo en el día a día, ¿no? En el futuro. Y me quedo con este encuentro tan agradable que hemos tenido. Ojalá se creen muchos más de este tipo con distintas personas en distintos espacios, ¿no? Pero estos encuentros entre profesionales, entre compañeros, entre amigos, para hablar de estos temas y dejar a un lado esa forma de ver el coronavirus, ¿no? Como algo traumático, ¿no? Es cómo lo vivamos, no es tanto cómo nos lo cuentan, sino también es cómo lo queremos vivir o cómo lo queremos enfocar, sin dejar de ser realistas, lógicamente, ¿no? Ese punto de realismo. Sí, el humor realmente yo creo que es una característica del español. De hecho, los primeros días de confinamiento, los WhatsApp, es que, vamos, llegaban todo tipo de genialidades, de vídeos, de humor, de memes, y dices, pero ¿cómo somos, en medio de esta pandemia y nos dedicamos a hacer un chiste del papel higiénico, ¿no? Pero ese es el carácter. Eso es lo que nos, eso es lo que nos salva, ¿eh? Eso es lo que nos salva. Sí. Es ese ingenio alucinante. Es uno de esos recursos que nos permite resiliar. Qué bueno. Voy a ver si tengo aquí una cosa para poderme despedir. ¡Ay, que la voy a liar! Ay. ¡Hombre! Ana, ¿este quién es? Este es tu amigo. Este me lo regaló Ana en una de las conferencias, yo creo que fue la de la jornada de neuroeducación, ¿puede ser? Sí, supongo. Hemos tenido de invitada en 2 ocasiones y este muñeco representaba la resiliencia, ¿verdad? No sé si recuerdas que tenía... Sí, lo recuerdo perfectamente. Vale, lo recuerdas perfectamente. Que tenía un lazo moradito, ¿no? Y que de alguna manera era como el símbolo de la resiliencia, ¿no? Bueno, pues yo lo tengo aquí en mi habitación, además bastante a mano, porque es como un símbolo, ¿no? De lo que representa resiliar. Bueno, pues si os parece, yo y el símbolo de la resiliencia, nos podemos ir despidiendo de Jordi. Ana, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo, ya no sé ni cuánto tiempo, porque el tiempo vuela, pero yo creo que hemos ido hablando de conceptos interesantes y yo espero que las familias vean en todo esto pues un regalo, porque así creo que lo es, o es como lo quiero transmitir. Es un regalo que les estamos ofreciendo para que en tiempos como el que estamos viviendo y otros que vendrán, la resiliencia pues sea un recurso del que echemos mano. Gracias, os mando un fuerte abrazo. Igualmente. Seguimos en Miles de abrazos. ¿Vale? Muchos besos. Y hasta otra ocasión, nos seguimos viendo por las redes sociales, nos vamos dando me gusta, saludos y que sigamos con mucho sentido del humor para vivir todo esto, ¿vale? Besos a los dos. Besitos. Venga, Chao. chao.